Buenas noches, señor Mario. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos a retomar la consulta y vamos a hacer la segunda parte de la sesión. Ok, está bien. Bueno, de acuerdo a los datos que recolectamos en la historia clínica, aquí tenemos en el pequeño recuadro amarillo cuál es la conclusión de esta evaluación, ¿no? Cuenta con antecedentes heredofamiliares de cáncer. Ya en las medidas antropométricas tiene un índice de masa corporal elevado y de acuerdo al resultado esto se clasifica en obesidad o de acuerdo al peso para la estatura, esto entra en un índice de obesidad. En cuanto a la medición de la cintura, que fue mayor a 90 centímetros, pues el límite para los hombres es 90 centímetros. Si esta circunferencia mide más, entonces es proporcional a un riesgo cardíaco o para la complicación de enfermedades crónicas degenerativas y temas cardíacos. Y bueno, el índice cintura-cadera prácticamente se saca haciendo una comparación entre la circunferencia de su cintura y de su cadera, y este debe de estar entre los puntos 78 y punto 94. Su resultado fue de 1.14. Lo tanto, eso quiere decir que tiene obesidad abdominovisceral y esto se traduce en un riesgo cardíaco. En cuanto a los resultados de los laboratorios, los últimos que tiene, pues la glucosa se encuentra dentro de límites. Todavía está en rango, sin embargo es un límite alto, ¿no? Podría mejorar esta medición y con ello eliminar el riesgo o disminuir el riesgo de que en años posteriores llegue a desarrollar diabetes. También en los triglicéridos tiene un valor elevado, tiene 160 cuando el rango máximo es hasta 150. Estos triglicéridos se elevan pues cuando existe un alto consumo de grasas o de carbohidratos en la dieta. Y finalmente el ácido úrico igual está en una medición límite con 7, ¿no? Y bueno, ya sacando las medidas de acuerdo a su edad, género, peso, estatura, aplicando una de las fórmulas para poder hacer el cálculo dietético, le corresponderían 2.200 kilocalorías por día en su consumo energético, ¿no? Igual, este consumo se hace o este cálculo se hace tomando en cuenta que usted es una persona sedentaria, sin embargo, sí tiene que considerar iniciar a hacer actividad física. Y bueno, estas 2.200 kilocalorías, ¿cómo las vamos a dividir? En nuestros tres principales grupos de alimentos, que son carbohidratos, proteínas y lípidos, ¿no? En una distribución de 40, 30 y 30. Posteriormente, esta distribución se traduce a cuántas kilocalorías por cada grupo de macronutrientes y esto a su vez se traduce a cuántos gramos le corresponderían. Ya este pequeño cuadro a su vez se va a organizar en el sistema de equivalentes, que si recuerdan en la sesión pasada vimos el sistema mexicano de equivalentes que nos dice qué porción de cada alimento representa un equivalente. Entonces aquí se distribuyen. En desayuno debe de hacer una colación entre el desayuno y la comida, una colación entre la comida y la cena y finalmente la cena. De tal manera que esté consumiendo alimentos a lo largo del día 5 veces. O la otra es contemplar un alimento cada 3 horas para evitar que pase largos periodos de ayuno. Entonces, estos mil equivalentes se van a dividir en estos horarios de comida. Por ejemplo, esta tabla se lee de manera vertical. En el desayuno le corresponderían 2 porciones de verdura, más 2 de fruta, más 2 de cereales y un lácteo, ¿no? En la colación puede hacer una porción de fruta, un alimento de origen animal con muy bajo aporte en grasa, una grasa con proteína y un azúcar sin grasa. Entonces, nada más aquí hay que acordarnos que un equivalente, por ejemplo, de la fruta no es igual a una fruta completa. Ahí hay que revisar una pequeña tabla en donde nos dice qué porción de la fruta corresponde, que viene aquí, ¿no? Por ejemplo, hablando de las frutas, una porción de cerezas equivale a 20 piezas. Una porción, por ejemplo, de chabacanos equivale a 4 piezas.
Pero si habláramos de una fruta más grande, como la papaya, una porción de fruta de papaya equivale a una taza. En el plátano, por ejemplo, una porción de fruta de plátano es nada más media pieza. Y así es como se va armando la dieta. Aquí están el grupo de los cereales, del cual usted puede elegir, el grupo de frutas, de leguminosas, de leches y de lácteos, perdón, y de cereales con grasa. Entonces, esta es una manera como un poco más libre de ir armando la dieta, ¿no? Y estas tablas las puede encontrar en esta liga, igual esta información se la voy a enviar. Estas tablas ya como más a detalle las podemos encontrar en esta liga para ver todos los grupos de alimentos. Esto solo es un ejemplo, sin embargo sí se encuentran todos los alimentos que tenemos disponibles en México. Incluso el sistema mexicano de equivalentes contiene algunos alimentos ya procesados, como galletas de ciertas marcas, o leches de ciertas marcas, etcétera. Sin embargo, no se recomiendan los alimentos procesados por su alto contenido de azúcar, grasa y sodio o sal como su principal conservador. Entonces, siempre vamos a procurar consumir alimentos de origen orgánico. ¿Vale? Ok. Y bueno, aquí tenemos el grupo de las verduras, los alimentos de origen animal, las grasas y las grasas que contienen proteína, ¿no? Dentro de las grasas que contienen proteína, por ejemplo, encontramos el ajonjolí, las almendras, las avellanas, los cacahuates, las nueces y los pistaches, ¿no? Que pueden ser adicionados, por ejemplo, en alguna ensalada o pueden ser consumidos como una colación. Estas grasas son grasas de origen vegetal, por lo tanto, no tienen el mismo efecto sobre las grasas procesadas y se relacionan más con el aumento de colesterol bueno y la protección cardíaca. Y bueno, en esta pequeña tablita de colores que está aquí abajo, en estos cuadros, están organizados principalmente cómo sería un ejemplo, ¿no? Si todavía no se, si todavía no se siente como con la libertad de elegir el menú de acuerdo a los equivalentes, pues existe la opción del menú ya armado, ¿no? Este menú va igual de 2000 calorías y consta de 5 tiempos: desayuno, almuerzo, comida, merienda y la cena, ¿no? Aquí sí viene como tal el alimento que va a consumir con las porciones que debe consumir y las cantidades, ¿no? Por ejemplo, aquí de 180 gramos de queso a 250 gramos de tortilla de clara, 100 gramos de avena o leche, ¿no? También aquí vienen varias opciones, por ejemplo, 20 gramos de avellanas o de almendras. Es una u otra, no es aditivo. No se En las suman dos. los alimentos, exactamente. Hay como varias opciones, ¿no? Por ejemplo, en la comida Sí. son 150 gramos de pechuga, de pollo o de pavo o de filete de ternera, ya cualquiera que sea la carne que quiera elegir. Hay varias opciones. En cuanto a las colaciones, lo que son el almuerzo y la merienda, pues pueden ser 100 gramos de pavo o de atún natural, hojas de lechuga o una pieza de fruta, ¿no? Esto también se podría sustituir, por ejemplo, ya por los equivalentes como tal. En la merienda, 100 gramos de atún natural o pechuga de pavo, más 80 gramos de pan integral, más una pieza de fruta. 80 gramos de pan integral más o menos equivalen a una y media rebanada del pan normal que conocemos, ¿no? Del pan cuadrado, solamente que tiene que ser en una presentación integral para que le brinde los nutrientes y para que sea hecha a base de un grano en vez de harina procesada. Ok. Y bueno, para el tema de los límites de glucosa, triglicéridos y el ácido úrico, pues sí hay ciertos alimentos que deben de ser o que son permitidos para evitar este tipo de patologías, alimentos que deben de ser en un consumo moderado y alimentos que son totalmente prohibidos, ¿no? Ya en la historia clínica y en los datos que faltaban por completar, pues me comentaba que tuvo en su vida algún episodio de ácido úrico o de hiperuricemia. Entonces, para evitar este tipo de episodios, pues esto se lee como en forma de semáforo, ¿no? Verde, amarillo y rojo.
Aquí debe de detener este consumo, este debe ser un consumo moderado y los permitidos pues pueden ser libres, ¿no? Dentro de los prohibidos para esta patología pues son principalmente las carnes rojas, los embutidos, las vísceras, los pescados azules, mejillones o por ejemplo también algunas bebidas alcohólicas, ¿no? De los alimentos moderados, pues puede ser pollo, pescado, mariscos, espárragos, siempre y cuando no exceda el consumo. Y el consumo lo va a basar de acuerdo a los equivalentes que le corresponden en su dieta. Y de los alimentos permitidos, pues tenemos algunas, principalmente verduras como la cebolla, puede comer también palomitas de maíz, pero estas tendrían que ser naturales y sin azúcar. Nueces, puede comer huevo, aceitunas, té, café, sin azúcar igual, o algunas vegetales nada más, o frutas, ¿no? Pasta, arroz, cereales, pan, galletas y lácteos. Y los lácteos y quesos principalmente deben de ser bajos en grasas, ya que los lácteos enteros son los que mayor contenido de grasa tienen. Y bueno, adicional a esto, como recordamos la tablita de ejercicio de la sesión pasada, debe de iniciar con actividad física leve, por lo menos 2 veces a la semana, ¿no? No debe de iniciar con un ejercicio intenso, sino que debe de ir incrementando tanto la velocidad, el tiempo y la fuerza que usted ponga en sus ejercicios para poder lograr una rutina. Y bueno, aquí ya están integradas las dos consultas. Esto también se lo voy a compartir para que principalmente nos guiemos en la pirámide de actividad física para que elija qué actividad física le acomoda de acuerdo a sus tiempos, de acuerdo a su trabajo, a sus actividades cotidianas y también a lo que tiene acceso, ¿no? Si hay ciclopista por donde vive, si tiene donde correr, si tiene algún aparato para hacer ejercicio en casa o si tiene alguna mascota con la que pueda hacer actividades junto con la familia y con la mascota o qué tipo de actividades puede ser. Nada más aquí hay que guiarnos de acuerdo al tiempo que debe de cumplir en cada una de estas actividades, iniciando con 30 minutos 2 veces a la semana. Y bueno, siempre están las recomendaciones generales. Si de repente tiene como dificultad para los menús, etcétera, siempre debemos de recordar los básicos, que es nuestro plato del bien comer. Ok. Sí, ¿Tiene está bien. alguna duda? No, todo está claro. Bueno, nada más ahí en el menú que puso de las condiciones y en la presentación que me puso, fue como la tercera lámina, Ajá. que decía, a ver si gusta ponerla, porque no me acuerdo. Pero la duda es de, ¿son esas tres cosas que aparecen o una de las tres? ¿En esta? ¿En la de los alimentos? No, en la que viene de colores, que viene la merienda, Ah, ya, viene el ya, 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 desayuno, ya, 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 ya. En el menú armado, en esta. en ese. Ajá, entonces en este, por ejemplo, ya sea en el desayuno, almuerzo, vienen las tres opciones, pero es cualquiera de esas o las tres. Por ejemplo, desayuno es 180 gramos de queso, 100 gramos de avena más leche y 20 gramos de avellanas o almendras. Ajá. ¿Son esas tres? Una de esas tres, nada más. De estas son las tres. Por ejemplo, por renglón debe de elegir una. Aquí en este caso puede ser queso o puede ser una torta de claras. Más Ok, 100 gramos de avena con leche descremada. Y a elegir 20 gramos ya sea de avellanas o de almendras. Prácticamente ok. por renglón están las dos opciones, pero solo debe de elegir una. Y entonces se quedaría con un alimento de cada renglón, nada más. Ujú. Ya me quedó claro. Sí, ese era. Bueno, pues entonces eso sería todo. Esperemos ver los avances de acuerdo a qué tanto se apegue a los lineamientos alimenticios y a la actividad física, ¿no? No es tanto de depender de un menú, sino más bien de hacer poco a poco los cambios en el estilo de vida, Ok. ¿sí? Bueno, pues entonces le enviaré esta presentación y pues sería todo por el día de hoy. Ok, muchas gracias, doctor. Buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.